Damos inicio entonces a esta segunda sesión, esta segunda jornada de A una hora del cambio. Mi nombre es Mariano Torres, soy el CEO de Cien Consulting, aunque hoy vengo también con el doble gorro de presidente de Terciario Avanzado. Terciario Avanzado, que es la asociación patronal de consultores que aportan servicios estratégicos aquí en la provincia de Alicante. Esta segunda jornada de A una hora del cambio, el evento en el cual buscamos abordar los desafíos relacionados con la sostenibilidad en el ámbito de la Agenda 2030 puesta en marcha por la ONU y con la intención de conseguir llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Durante 5 programas en formato Living Podcast se busca inspirar y dar visibilidad a este compromiso que tenemos desde la asociación, desde Aguas de Alicante y desde los municipios con los ODS en diversos sectores de la provincia de Alicante. Estos programas están sirviendo también como punto de encuentro para que una empresa referente en materia de sostenibilidad como Aguas de Alicante y los distintos alcaldes de los municipios, junto con empresas expertas en la materia, puedan reflexionar sobre sostenibilidad y también acerca de cada una de las materias que nos lleva a cada municipio. Hemos hablado ya de gestión de residuos. Vamos a hablar hoy de sostenibilidad turística y tendremos muchos temas más en los próximos programas. Me acompañan hoy Sergio Sánchez, director de Aguas de Alicante. Sergio lleva en la casa desde 1997, ha pasado por distintos puestos, distintos roles, como gerente de la zona de Marina Baja, gerente de Alicante Sur, hasta que llegó a director de territorios en 2015, donde estuvo hasta 2021, conociendo las entrañas de los distintos municipios que conforman Aguas de Alicante, lo que le permitió dar el salto a director general en diciembre de este año. Y por otro lado, Juanjo Berenguer. Juanjo, me permites tutearte, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, Juanjo. También da un paso desde la banca a la política en el año 2003. En 2011 llega a su primera legislatura como alcalde, que repite en 2019 y por tercera vez en 2023. Hechas las presentaciones, si os parece, nos metemos de lleno en faena y yo creo que qué mejor que empezar aquí en el Campello, como hemos dicho, hablando de sostenibilidad turística, y si hablamos de sostenibilidad turística, podemos hablar de buenas noticias para el municipio, alcalde. El Campello ha sido adjudicatario de uno de los planes de sostenibilidad turística en destino que puso en marcha la Secretaría de Estado con fondos europeos, casi 2,5 millones de euros que van a ir a parar a esta materia. Cuéntanos, alcalde, cuáles son los retos que tiene el municipio, que tiene el Ayuntamiento del Campello en materia de sostenibilidad turística y cómo va a aprovechar esta financiación para poder cumplirlos. Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por esta invitación a formar parte de este foro que creo que es importantísimo. Gracias a Terciario Avanzado, a Aguas Municipalidades de Alicante, a todos los que van a intervenir, porque creo que es muy interesante cuando hablamos, por meternos en materia de sostenibilidad, tenemos que hablar también de comunicación, evidentemente. Entonces, bueno, como has dicho, hemos sido capaces de lograr esta financiación, esta subvención, que es la más importante que ha podido conseguir el Ayuntamiento de Campello, casi, como has dicho muy bien, casi 2,5 millones de euros, que vamos a dedicar a sostenibilidad turística. Es evidente que el Campello es un municipio turístico, tuvo un pasado no tan turístico, más con otros sectores de productivos, pero evidentemente siempre he mantenido que nuestra situación geográfica, nuestra situación cultural y nuestra situación económica manda, y eso nos lleva a ser un municipio turístico, no solo porque tenemos esa situación, sino yo creo que además por vocación. Cualquier tema que queramos tocar siempre intentamos que pueda ser sostenible. Esa palabra yo no sé si está bien o mal utilizada, al final la utilizamos mucho, pero yo siempre le doy un formato de futuro, le doy un formato de sociedad, le doy un formato de conjunto de vecinos, le doy un formato de vista a qué podrá ser dentro de un cierto tiempo, aunque en un momento dado, pues los que en un momento dado tenemos que estar en esta situación, a mí me toca ser alcalde,
y algunos concejales, pues puede ser que todo eso no lleguemos a verlo, lo cual no tiene nada que ver. Tú formarás parte de esa escalera que creo que debe ser un municipio sostenible. Escalera hacia arriba, lógicamente. Entonces, hay diferentes actuaciones que vamos a tener en esos apartados. Siempre nos mandan un poco sobre, en esas actuaciones, que tenga ese formato, el cual podamos mostrar al mundo entero cómo es Campello, cómo quiere ser, a qué se quiere dedicar y, desde luego, potenciar toda esa actividad que tenemos. Hace muchísimo tiempo, evidentemente, pues, había un turismo casi exclusivo de sol y playas, el cual no es malo en absoluto, pero ahora estamos inmersos, evidentemente, en una diversificación total. Yo soy un enamorado, creo que lo he dicho muchas veces, del concepto Costa Blanca, no solo Campello, sino Costa Blanca. ¿Por qué? Porque eso nos da una fuerza y una proyección muy importante. Cuando alguien elige el municipio de Campello, y cuando digo elige es porque nos hemos esforzado para que eso se elija, con diferentes argumentos, pues es bueno que tenga muchas opciones dentro de un ámbito geográfico, si no relativamente cercano en distancia, sí cercano en tiempo. Al final mandan los tiempos y, bueno, si alguien elige, que hay muchísima gente que elige venir a disfrutar unos días con nosotros en Campello, pues bueno, hay diferentes opciones, como pueden ser Benidorm, puede ser Villajoyosa, puede ser Alicante, puede ser el mismo Busot, puede ser Mutxamel. Yo creo que esa colaboración forma también parte de esa sostenibilidad dentro de una comarca en el cual, pues, nos ayudamos mucho y nos utilizamos mucho. Por retomar un poco el tema de la subvención, fue una ilusión enorme. He dicho, es la mayor subvención que ha podido lograr el Ayuntamiento de Campello desde la Concejalía de Turismo o de cualquier concejalía, y todo lo que se haga irá encaminado a proyectar ese Campello de futuro que creo que queremos y que todos nos merecemos. Muy bien. El alcalde ha hablado mucho de elegir, ¿no? Ha hablado mucho de cómo los turistas eligen, y parece que cada vez eligen más el Campello. Tal es así que la población del municipio, según el censo de 2023, estaba en unos 30.000 habitantes, pero es que lo eligen tantos que en verano llega a duplicar o hasta triplicar la población. ¿Cómo se trabaja desde Aguas de Alicante para poder satisfacer la demanda en estos meses y evitar generar esa tensión en el suministro que podría darse al, casi como decíamos, triplicar su población en verano? Bueno, antes de nada, buenos días. Dar la enhorabuena, ¿no?, a Terciarios por la organización de estas jornadas, ¿no?, en este formato tan innovador, ¿no?, como son los Living Podcasts, y como siempre dar las gracias al Ayuntamiento de Campello, con el cual siempre hemos tenido una relación muy buena, y en concreto también, en particular a Juanjo, ¿no?, que siempre se acoge muy bien en su ciudad, ¿no?, que es también nuestra ciudad. Y efectivamente, aquí ese incremento de habitantes, ¿no?, que en verano vienen a disfrutar de la ciudad, pues supone un incremento considerable de la demanda de agua, ¿no? Pero aquí se han hecho muy bien las cosas. Ya en el año 2006, que se dice pronto, se firmó un convenio con Aquamed y con otros ayuntamientos para la construcción de la desaladora de Mutxamel. Hay que entender que el Campello no tiene recursos hídricos propios. En su momento se estaba abasteciendo de unos acuíferos que estaban sobreexplotados, y ya en su momento se tuvo esa concienciación y esa programación a futuro de invertir más de 70 millones de euros en esa desaladora, a las cuales le corresponde al Campello pagar 14 millones de euros. O sea, es un compromiso importante, pero necesario, ¿no?, para poder garantizar el suministro de la ciudad a medio y largo plazo, ¿no? Y es lo que se hizo en su momento. La desaladora entró en marcha en agosto del año 2022,
No ha sido fácil, Juanjo y yo lo hemos sufrido mucho, ha habido muchos dimes y diretes, porque al final es un compromiso con todas las partes muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que tengamos esa confianza absoluta de que tenemos garantizado ese suministro. La desaladora tenemos una reserva de caudal de 5 hectómetros y ahora mismo estamos consumiendo 4 hectómetros al año. Además, permite una ampliación en el caso de que se siga creciendo ese consumo, ¿no? Con lo cual, se ha hecho muy bien el trabajo con la planificación suficiente. Estas cosas no se hacen rápido. La desaladora se acabó de construir en el año 2015, o sea, casi 9 años después. Esto no, en un día para otro no se puede arreglar. Con lo cual, bueno, pues aquí en ese sentido se hizo de manera muy consciente y muy planificada. Y bueno, pues eso es lo que ahora nos lleva a estar tranquilos y poder afrontar estos episodios de sequía o de crecimiento poblacional, en concreto en verano, cuando vienen muchos visitantes a la ciudad, de poder darles garantías de suministro, ¿no? Evidentemente, aparte, nuestras redes están diseñadas con 3 depósitos también, pues, para que la distribución dentro de la ciudad pues, esté también garantizada y podamos también solventar cualquier circunstancia que, como siempre, aparece en el día que menos se lo esperas, para poder resolver los problemas que pueda acontecer y tener garantizado ese suministro, ¿no? Hablabas de tranquilidad ante los momentos de sequía y arrancábamos el año con una noticia que impactaba, ¿no? En cierta manera, porque se hablaba de que los hoteles de Barcelona iban a estar imposibilitados de llenar sus piscinas debido a la falta de agua que hay en el territorio. Esto generó una enorme preocupación en el gremio de hoteleros de Barcelona, augurando una importante caída en la ocupación si esto sucedía. Desde la distancia, ¿qué creéis que ha sucedido para llegar a una situación como esta y saber si esto, a priori, con lo que nos cuentan, ¿no? Pero si esto también estamos preparados en Alicante y en la provincia de Alicante y en concreto en el Campello para una situación como esta? Alcalde y luego Sergio. Bueno, por retomar un poco, yo me acuerdo, has dicho que empecé como concejal en 2003, en 2003 empecé en la oposición. Cuando entro en un equipo de gobierno a final de 2004, el alcalde entonces, una de las primeras cosas que me encargó, no sé qué vio en mí, dijo: mira, es que tenemos un problema con una adjudicación de una empresa y tenemos que ponerla en marcha. Y esa empresa se llamaba Aguas Municipales de Alicante. Es curioso que desde aquel primer momento, y eso al final divino en 2006, en que inició Aguas Municipalizadas, después nos vino el tema de la desalinizadora. No puedo ocultar que evidentemente la solución para mí ideal sería un mix de un trasvase y una desaladora, evidentemente, ¿no? para evitar esos problemas que pueda uno tener, porque hay que entender también que la desalación conlleva unos gastos energéticos importantes. Pero como me acuerdo mucho de una frase que decía el anterior alcalde, que decía que no hay agua más cara que la que no se tiene. Y evidentemente en nuestro caso, pues con esa planificación que ha dicho Aguas Municipalizadas, que al final ha sido una planificación conjunta del ayuntamiento y de nuestro gestor en agua, que para mí es como si fuera en ese apartado el propio ayuntamiento, pues yo creo que se han hecho las cosas bien. Tenemos que mejorar mucho, evidentemente. Dentro de poco iremos acabando por fin el tema de la desalinizadora y eso conllevará también que mejoremos sensiblemente nuestras redes. Es algo que creo que es muy importante, algo que los políticos tal vez no le hacemos mucho caso, porque nos fijamos más en lo que está sobre el terreno que lo que está bajo el terreno. Y sin embargo es fundamental toda esa canalización que hay que hacer, porque nos hará optimizar todo eso. Todo lo que podamos optimizar en nuestro consumo de agua, independientemente de la posible ampliación que pueda tener la desaladora, nos permitirá poder crecer más, porque al final, si un municipio quiere crecer, pues tiene que disponer de los recursos hídricos suficientes, los cuales evidentemente tenemos garantizados. Me preguntabas por el tema de Barcelona y yo al final pues tengo que decir, desde el desconocimiento, evidentemente, que posiblemente sea un tema de planificación. Como ha dicho muy bien Sergio, esto no se hace de hoy para mañana, evidentemente, y bueno, el agua cae o no cae. Y nosotros estamos en una zona en la cual, en concreto Campello, llueve más que poco, con lo cual tenemos que tener esa visión de futuro
para poder aceptar todos esos retos que tenemos de ocupación, de más gente que quiera venir a vivir con nosotros, y apuntando también en que el crecimiento de Campello ha sido, pues, a mi entender, muy alto. Hay que entender, con ciertos parones por en medio, hay que entender que en el año 1960, que de eso hace, por mi edad, tengo que decir que hace muy poco, aquí en Campello había 3.000 habitantes, no había más. En el año 86 había 8.500 habitantes, no había más. Y ahora somos 30.000 de censo, viviendo, por los datos que podamos tener de consumos de agua, recogida de basura, etcétera, tranquilamente pueden vivir 34, 35.000 habitantes durante todo el año. Ha habido un momento que nos llevó la pandemia en la cual, dentro de la desgracia que supuso a nivel de sociedad, la gente descubrió mucho el que había sitios igual más interesantes donde vivir cerca de la playa, con tu misma burbuja y con tu misma calidad de vida. Eso nos ha traído que esas segundas residencias que teníamos, que seguimos teniendo, se convirtieran mucho en primeras residencias. De ahí esa subida que hemos podido tener ahora hasta más de 30.000 habitantes que tenemos ahora. Y como has dicho muy bien, esas segundas residencias pues nos llevan en julio y agosto, pues en julio a unos 70.000 y en agosto a unas 90.000 personas, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que vive. Si estamos hablando de gente que viene, pues entonces hablamos de bastante más. Muchísimo más. El alcalde hablaba de planificar como una de las claves para poder evitar este tipo de conflictos cuando llega la sequía. ¿Cuáles son las principales acciones que lleva a cabo Aguas de Alicante en el Campello para que justamente la gestión del servicio siga siendo sostenible? Sí, bueno, la primera, planificar, como comentaba, la fuente de suministro, ¿no? Y ahí hay que, no solamente hay que planificar, sino también hay que tener el compromiso suficiente para tomar las decisiones que hay que tomar para poder garantizar, ¿no?, y hacer las actuaciones que sean necesarias. Y luego ya en nuestra gestión diaria, pues evidentemente cuidamos cada gota que pasa por nuestras tuberías, ¿no? Hacemos campañas de búsqueda de fugas diarias, tenemos sectorizadas las redes para detectar dónde hay una pérdida de agua, y al final hacemos trabajos diarios en ese sentido y analizamos diariamente cuánto agua inyectamos y cuánta agua facturamos a nuestros clientes para poder analizar cualquier problema que pueda surgir y resolverlo en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Al final lo que hay que hacer es acortar la vida de la fuga, ¿no? Al final hay muchas fugas, estamos hablando de muchos kilómetros de tubería, no es fácil encontrarlas, no es fácil arreglarlas, pero tenemos que hacer un trabajo muy incesante para poder cuidar cualquier gota que entra en nuestra tubería y, bueno, y de esa manera poder garantizar el suministro a medio y largo plazo, ¿no? Y ahí se junta una tercera pata también muy importante, ¿no?, que es la concienciación de los ciudadanos, y también ahí trabajamos, ¿no? Hacemos campañas para concienciar al ciudadano del uso sostenible del agua, a los ciudadanos y a los sectores, ¿no?, también productivos. Y eso también es muy importante. Tiene que haber, las tres líneas tienen que estar en consonancia y trabajar al unísono. Tiene que haber producción de agua garantizada, una gestión eficiente del recurso y luego un uso sostenible de ese recurso también, ¿no? Precisamente es un tema casi por definición de lo que significa sostenibilidad. Tenemos que hablar de administración local, tenemos que hablar de empresa y tenemos que hablar de ciudadanos, porque si no, pues cualquiera de esas tres patas nos fallará y no lo lograremos. Y la cuarta pata es el turista, que es ese residente temporal, ¿no? Y hoy por hoy, si hay un tema que realmente está en la portada de todos los medios, ya no exclusivamente en el ámbito turístico, es el conflicto que se está sucediendo en distintos municipios en relación a la vivienda de uso turístico, ¿sí? Tenemos que entender también que la sostenibilidad no es exclusivamente medioambiental, es una triple hélice que está apoyada en el ámbito medioambiental, en la económica y también en la sostenibilidad social. En este punto, la vivienda de uso turístico está generando ciertas tensiones con el residente y quería preguntarte, alcalde, ¿cómo están gestionando este aspecto en el municipio, teniendo en cuenta lo que comentábamos, que prácticamente triplicáis la cantidad de habitantes en la época de verano? Además, el desarrollo que ha tenido nuestra planta hotelera y el desarrollo que han tenido nuestros apartamentos turísticos pues ha sido muy diferente. No tenemos una planta hotelera especialmente grande, podemos hablar tal vez de unas 1.000 camas, un poco más, y sin embargo en apartamentos turísticos estaremos hablando de unas 12.000 camas.
Pero yo creo que eso ha sido muy consecuencia, como he dicho antes, de que buscar esa burbuja en la cual quedamos inyectados dentro de la pandemia. Es decir, en un momento dado nadie podía salir. Para mí hubo una revolución importantísima, que tal vez no se haya hablado mucho sobre el tema turístico, y es que el tema turístico introdujo la variable de es sano, es saludable. Entonces la gente no solo buscaba sol, sino que buscaba salud, lógicamente, ¿no? Eso nos llevó a que los apartamentos turísticos se dispararan por esa forma de entender. Bueno, yo voy con mi familia, con mis amigos y estamos muy juntos y al final eso lo gestionamos bien. No tenemos grandes incidencias a pesar de los números en todo el municipio. Los ayuntamientos de momento solo nos estamos dedicando a dar esa compatibilidad turística que da nuestro plan general y dentro de esa compatibilidad hacer un informe que después Consellería pues verifica y efectivamente pues da esas licencias. Como digo, yo soy partidario de que siga habiendo apartamentos turísticos, que estén regulados de la forma que cada población quiera. Desde luego esa regulación no pasa de ninguna forma por lo que en su momento, en esta anterior legislatura, se hablaba sobre lo de la tasa turística. De ninguna forma. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo competitivo y evidentemente pues la gente tiene su presupuesto para venir a vivir. No digo que dispongan menos dinero de su presupuesto, sí que digo que ese dinero, en vez de invertirlo en una tasa turística que iría destinado a una administración local, pues que vaya al negocio directamente, que disfruten de nuestra oferta cultural, gastronómica y de ocio. Yo creo que es la mejor forma de invertirse. Aparte de eso, no puedo olvidarme de un fenómeno también que tenemos en el municipio y es las camper area, ese modelo turístico también de camper area en el cual nosotros también estamos creciendo muchísimo y que evidentemente regularemos en diferentes zonas para que no sea un obstáculo para que bueno, el que vive durante todo el año pues pueda disfrutar exactamente igual. Además, con un matiz importante, esa camper area, hablamos de clientes con un alto poder adquisitivo. Aquello de que es un coche que llega y duerme, no es así. Además, su modelo de ir a visitar un municipio es relativamente estable. Hacen mucho gasto, sobre todo en comercios del municipio, con lo cual evidentemente nos interesa. Pero es que además, y para mí es una de las cosas más importantes, es que nos da la vuelta a nuestro año económico. Mientras que de alguna forma los apartamentos turísticos, los hoteles y toda esa actividad gran turística pues puede oscilar pues desde que pase Semana Santa hasta septiembre más o menos, precisamente ahí es donde arranca la temporada muy fuerte de las camper area, que va desde septiembre hasta Semana Santa, aprovechando esa temperatura que tal vez sea más agradable, aunque en verano también se está agradable, pero hay gente que busca ese dar la vuelta y a nosotros nos viene muy bien. Con lo cual, creo que estamos planteando en cierta medida que se puedan potenciar los hoteles. Cuando nos metamos ahora dentro de poco en un nuevo plan general estructural, de alguna forma tenemos que ver de qué forma potenciar esa planta hotelera, pero desde luego sin olvidar esas dos patas que nos funcionan muy bien, como son los apartamentos turísticos y nuestras camper area. Muy bien. Dentro del ámbito de los apartamentos turísticos, justamente contamos con muchísimos segundos residentes que tiene su vivienda aquí, pero vive en Madrid o inclusive en el extranjero. ¿Se tiene previsto la implantación de algún tipo de tecnología que permita al dueño no tener que desplazarse para facilitar la lectura del consumo de agua, Sergio? Sí, existe el proyecto de telelectura, ¿no?, que ya está confeccionado por parte de la compañía y que se presentó a los fondos europeos de los PERTE de digitalización.
estamos esperando la resolución y si no, pues buscaremos fórmulas alternativas para poder implantarlo, ¿no? Al final, a día de hoy yo creo que no se entiende un servicio sin un contador electrónico que te pueda dar las lecturas diarias de tu consumo, ¿no? Eso al final viene muy bien tanto para el que reside todo el año para poder detectar fugas. Al final se establecen unas alarmas por unos caudales máximos diarios o por un consumo continuado donde todo el día, ¿no? Que puede ser provocado por una rotura pequeña, incluso de una cisterna, y eso es lo que este sistema lleva a acotar ese problema, ¿no? Al final, si no tenemos la lectura implantada, leemos cada 3 meses y al final pues siempre la ley de Murphy, que está siempre ahí llamándonos a la puerta, hace que acabemos de leer, haya una rotura y tardemos 3 meses en darnos cuenta todos de que ha habido una fuga de agua, con lo cual el gasto de agua es importante y la factura también, aunque hay una bonificación de fugas para mermar el impacto económico, pues bueno, pues es importante, ¿no? Y evidentemente para las segundas residencias también es muy importante, ¿no? Se pueden configurar esas alarmas y desde cualquier parte del mundo el titular del contrato puede ver cómo ha evolucionado su consumo en su vivienda. También antiocupas, ¿no? Porque ves, si alguien ha entrado en casa, ha habido un consumo, puede detectar que alguien entra en tu casa, ¿no? Con lo cual es un tema, una tecnología, yo creo que capital para tener implantada en cualquier municipio, ¿no? Y más cuando en este encima hay mucha segunda residencia. Lo estamos trabajando y yo creo que en breve lo tendremos resuelto. Bueno, también la tecnología ayuda para poder medir esta población flotante, ¿no? Y dar ese servicio al ayuntamiento para entender con más precisión cuál es el volumen de turistas que está teniendo y poder hacer una presión mayor a las administraciones autonómicas o nacionales que correspondan para que suelten un poco el dinero, ¿no? Para que podáis hacer también esa gestión de los recursos. Si entramos ahí, entramos en la financiación municipal y sobre eso creo que con 1 hora no vamos a tener bastante. No, pero es verdad lo que comentaba el alcalde, nosotros sí que hemos notado que después del COVID se está desestacionalizando el consumo, ¿no? Ya no solamente es en verano donde crece, incluso está decreciendo en verano con respecto a años anteriores. Se está desestacionalizando el consumo y aquí en concreto, además en el Campello, cuanto más las campers también se está notando, ¿no? Ahora mismo sí que somos capaces, porque leemos cada 3 meses, aunque de forma continua, de saber más o menos cuál es la evolución de esa población flotante, pero evidentemente con la telelectura, que da lecturas cada hora, ¿no? Que se remiten al sistema cada 4, podemos saber al día cuál es la población que hay en la ciudad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que es un dato, ¿no? Que ahora vivimos en la época de los datos, ¿no? Muy importante para poder gestionar mejor los servicios municipales. Efectivamente. Hablamos de turismo de sol y playa, me has hablado de turismo camper. ¿Cuáles son otros productos turísticos en los que está apostando el municipio del Campello? Diversificar, básicamente. O sea, no podemos olvidar dentro de nuestra oferta turística, evidentemente no puede ser solo las playas, que es un puntal importantísimo. Hace poco hemos estado en otro municipio turístico, hemos visto otro modelo de playas, el cual estaba muy bien también, pero hay que entender que dentro de un presupuesto municipal, de un municipio como tenemos nosotros, la parte de playas pues supone una parte muy importante, no solo por la gestión que hay que hacer, por el mantenimiento que hay que hacer, sino también por la parte de salvamento y socorrismo, por tenerla en óptimas condiciones, pero también a lo largo de todo el año. Dentro de poco iremos a recoger otra vez las banderas azules de nuestro municipio. La playa de Carrelamar, por ejemplo, es una de las, creo que son las 7 playas en toda España que lleva permanentemente, durante los 38 años de bandera azul, siempre ha tenido bandera azul. Y eso es una labor de todo un año. Eso no es solo el acto de recoger una bandera azul, eso es al final la punta del iceberg de un ayuntamiento que, independientemente del color político, de la forma en la que estuviera configurado en cada momento, ha sabido entender que las playas era algo fundamental. Y alguien pues, ajeno a una gestión municipal, como puede ser el sistema bandera azul, que permanentemente nos otorgue este distintivo, pues es muy importante. Aparte de las playas, evidentemente no podemos olvidarnos nunca de nuestra oferta gastronómica, de nuestra oferta cultural, a la cual procuramos tener siempre atendida, y nuestra oferta de ocio. Pero hay otra parte que yo me gusta introducir también en esa gestión turística, y en la cual, pues bueno,
si alguien se quiere sentir a gusto en un municipio, tal vez debería sentirse como en su casa, independientemente de que ahora esté en otro municipio. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a gestionar unos puntales importantes que son los que hemos mantenido siempre, que creo que deben tener una importancia fundamental, como son sanidad, seguridad y educación. Eso tiene que ser fundamental. De hecho, como he comentado antes, en el apartado que hemos aprobado de los presupuestos y en la parte de inversión, esos puntales se ven muy claramente. Uno quiere ir a un cierto sitio donde se siente seguro. Por eso hay que potenciar la policía local, pero también hay que potenciar la Guardia Civil en un momento dado, en nuestro caso, pues esa sensación de seguridad tiene que verse patente. Uno no va a un sitio inseguro donde ahora, desgraciadamente, en el entorno del arco mediterráneo pues tenemos varios y notables ejemplos. Después, evidentemente, uno tiene que tener esa sensación de estar tranquilo sanitariamente. Tampoco me puedo meter en un sitio donde me puede pasar cualquier cosa y no tener un sitio donde ir. Pues eso hay que potenciarlo también. Y el tema educativo, que alguno diría, bueno, pues eso con los turistas tiene poco que ver. Bueno, pero como decía al principio, uno tiene que sentirse como en casa. Y los propios habitantes, que desde luego son el mayor activo que puede tener una ciudad turística, independientemente de los paisajes, las playas, la infraestructura, los habitantes son los que marcan la diferencia. En nuestro caso, desde luego, marca sensiblemente la diferencia, pues tienen que verse atendidos también. Y en ese momento en el cual podamos potenciar nuestra actividad educativa en un entorno, pues tal vez ese que en un momento dado quiso ser turista, tal vez quiera ser residente, porque también tenemos que pensar en eso. Si además lo complementamos vuelvo a remitirme a esa apuesta que tenemos decidida en el presupuesto municipal sobre una gran ampliación de las actividades deportivas, de nuestra infraestructura deportiva, creo que hacemos un conjunto de cosas como para hacer que la gente elija, volvemos a la palabra elegir, elija el municipio. Uno al final nace donde le toca, donde sus padres estaban, pero hay mucha gente que elige vivir en un determinado sitio. Bueno, pues vamos a ponérselo fácil. Sin duda que así es, aquí en el Campello. Pues damos un salto al ámbito de la innovación. Evidentemente, el cambio climático está modificando los patrones de conducta del turista. Tenemos periodos estivales cada vez más largos, muchas veces producen un calor cada vez más intenso, y esto evidentemente es responsabilidad de todos poder retraerlo. ¿Cuáles son las acciones en materia innovadora que desde Aguas de Alicante y el grupo estáis desarrollando, Sergio, para poder ponerle freno a esta situación? Sí, el cambio climático tiene varios efectos, ¿no? Primero, por la oferta de agua. Evidentemente, llueve menos y llueve de manera más intensa, ¿no? Con lo cual, al llover menos, pues hay que hacer lo que hemos hablado antes, garantizar el recurso de todo el año. Aquí está resuelto con la desaladora de Muchamel. Y luego hay soluciones que nosotros proponemos para evitar también esos efectos de lluvias intensas en la ciudadanía, ¿no? Con instalaciones que son basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, como el Parque de la Majal, que está muy cerca de aquí, que al final son inversiones importantes en la ciudad, pero que hacen que estemos protegidos ante un evento extremo que, por desgracia, cada vez va a ser mayor, ¿no? Y encima, ese tipo de actuaciones tienen otros efectos que también ayudan a mitigar los impactos del cambio climático, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas olas de calor, que por desgracia cada vez van a ser mayor, pues obligan a que la ciudad también se prepare y que intente mitigar en la medida posible los efectos, ¿no?, de esas altas temperaturas. Se crean en estos espacios islas de calor, ¿no?, refugios climáticos para que en el caso de que haya un evento extremo de calor, pues evidentemente con una zona naturalizada, con mucha vegetación, con mucha fauna y flora, pues no sé, habéis seguro que he paseado por una calle y de repente paséis por otra arbolada y se nota muchísimo esa bajada de temperatura y ese confort climático que te dan esas instalaciones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido apostamos, ¿no?, por instalaciones basadas en la naturaleza,
que mejoren, que amplíen las zonas verdes del municipio, que tengan láminas de agua, que también refresquen el entorno y que, bueno, y que haga que podamos acometer mejor esas olas de calor importantes, ¿no? También hablabas de innovación, ¿no? En cuanto a innovación, pues tenemos también soluciones para ayudar al turismo y también combatir el cambio climático, ¿no? Ponemos en algunos municipios pantallas en las playas para avisar de cuál es la calidad del agua, para avisar también mediante la instalación de cámaras con inteligencia artificial de cuál es la ocupación de las playas, para avisar que tiene la bandera azul, para avisar de los horarios, cualquier otro tipo de aviso que pueda haber por medusas, ¿no? Que también al sector turístico le importa ahí bastante. Y ese tipo de soluciones, pues bueno, ya las tenemos implantadas, ha sido proceso de una innovación importante en los últimos años y bueno, y también apuestan por nuestra sostenibilidad, ¿no? del turismo. Y hay una última que seguro que a Juanjo le va a gustar mucho porque la sufrimos mucho los dos municipios. Aquí nos gestionamos el alcantarillado, pero también la sufre, y además salió en prensa hace pocos días, que es el tema de las toallitas, ¿no? Pues tenemos una solución basada en inteligencia artificial para instalar en los bombeos, para que detecten antes de que se llegue a obstruir la bomba y tengamos un desbordamiento, pues bueno, pues esa detección de ese acúmulo de toallitas y podemos actuar de manera preventiva en esos bombeos para desatascar esos problemas, ¿no? Al final siempre estamos buscando con la inteligencia artificial, con el Big Data y con las soluciones basadas en la naturaleza, pues bueno, pues adelantarnos a los problemas para intentar minimizar sus efectos adversos. Alcalde, en materia de innovación en el Campello, a nivel turístico, ¿cuáles son algunas de las acciones que estáis llevando a cabo? Bueno, la Concejalía de Turismo desde luego no para de gestionar y de intentar eso que decimos muchas veces de tratar de atraer sobre todo clientes aquí. Muchas veces hemos comentado que es muy difícil el poder ayudar directamente a un comercio, pero sí podemos atraer gente a ese comercio y después cada uno dentro de su libertad pues gestionarlo como entienda oportuno, ¿no? Cualquier tipo de actividad, porque ya te digo, es un chip que se tiene dentro del ayuntamiento. Cualquier cosa que podamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras instalaciones, pues son fundamentales. Como aportaba muy bien Sergio, casi nos estamos olvidando de la parte de saneamiento, ¿vale? Pero eso viene referido también a lo que comentaba antes, es que nos olvidamos de lo que está bajo tierra y realmente es algo fundamental. Dentro de poco va a haber unas canalizaciones también, hablando de lo de planificación, en las cuales van a mejorar sensiblemente todo ese tema en el Ayuntamiento de Campello, pues olvidándonos un poco de las toallitas, que yo ya no sé qué es lo que hay que hacer. Ahora has aportado una cosa fundamental, que desde luego vamos a tener que hacer, porque vamos, es algo increíble, porque desde luego la repercusión que tiene pues es nefasta, porque al final parece que nos esté gestionando, que sean cosas que son inevitables y que hay que asumir. Pues no hay que asumirlo y hay que buscar, como ha dicho, pues buenas soluciones para poder gestionarlo. Lo de los contadores inteligentes, evidentemente estamos con ello, y lo de la gestión del saneamiento pues es algo fundamental, que al final, por muy bajo que esté, debajo de la calle, resurgirá y se ve arriba. Hablando de gestión también, hemos hablado ya de sostenibilidad social y en esta línea, Sergio, ¿qué acciones lleva a cabo Aguas de Alicante en el Campello para ayudar a los colectivos que necesitan apoyo? A ver, Aguas de Alicante intenta que nadie se quede atrás y que evidentemente el agua es un recurso básico y todos tienen que tener acceso universal a él, ¿no? Y para ello pues hemos implementado varias medidas. La más importante para mí es el fondo social, ¿no? Tenemos un fondo social de 19.000 euros al año para que a través evidentemente de la Concejalía de Asuntos Sociales pues se determine a aquellos vecinos, aquellos abonados que no puedan hacer frente al pago de ese recibo del agua, ¿no? Pues nos lo comunican y va contra ese cargo, con lo cual pues bueno, pues de esa manera podemos garantizar que los colectivos más desfavorecidos, que en un momento dado pueden tener algún problema con el pago de ese recibo, pues puedan afrontar ese servicio y puedan seguir disfrutando de ese servicio, ¿no? Aparte de aquí las tarifas de Campello son muy sociales, tenemos una tarifa de familias numerosas, aparte las tarifas son de por sí progresivas, ¿no? No sucede en todas las utilities, quizás la única es el agua, no conozco otra en la que los precios el coste se va incrementando en función del consumo que hagas, ¿no? Aquí la tarifa está segmentada por bloques y el primer bloque cuesta 1 céntimo.
O sea, un céntimo está muy, muy por debajo del coste de la compra de ese agua, ¿no? Y va incrementándose ese coste en función de si vas consumiendo más agua. Cuando llegas a unos 60 y pico metros cúbicos, el coste llega casi a 2 euros, ¿no? Se ha multiplicado 200 veces, ¿no? Eso ya es una progresividad social, ¿no? Que hace que esas tarifas provoque que cualquiera que haga un uso sostenible del agua pues pueda evidentemente pagar ese recibo del agua. Y luego las familias numerosas, que también está muy bien diseñado aquí, pues hace que esos tramos se vayan ampliando en función del número de componentes de la familia, ¿no? En el caso de 6, que ya hay que echarle narices, ¿no? Pues el último bloque llega hasta 100 metros cúbicos, ¿no? Con lo cual, pues al final hace que el recibo del agua se acomode un poco a la realidad y al esfuerzo real que hacen las familias por utilizar el agua de forma sostenible, ¿no? Tenemos también una tarifa de fugas, ¿no? Que hemos salido antes, para el caso, la mala suerte que pueda tener un abonado de tener una fuga, bueno, pues no le perjudique mucho, además encima en el recibo del agua. Ofrecemos también tarifa plana, lo que llamamos 12 gotas, para que, bueno, si en verano que la gente utiliza mucho más agua para refrescarse por el calor, pues bueno, pues a lo mejor hay un recibo un poquitín más caro en esa época, bueno, pues para que se pueda laminar en el resto del año, ¿no? Y luego también, pues formas de pago aplazadas ante cualquier deuda que pueda haber o ante cualquier fuga que pueda haber y sin intereses, por supuesto. Al final lo que nos interesa es, como servicio municipal que somos y siendo básico el agua, pues bueno, pues dar todas las facilidades posibles para que puedan hacer frente al recibo del agua y que puedan tener ese servicio en la puerta de su casa. Muy bien. Hemos hablado ya en un momento, y ya estamos cerrando, alcalde, hemos hablado en algún momento acerca de las 3 claves para poder ser eficientes en el consumo del agua, ¿no? Y una fue la planificación, tener las fuentes, y en tercer lugar hablábamos de sensibilización, esa sensibilización que necesitamos hacer al turista y al residente en el consumo. ¿Qué acciones de sensibilización, de comunicación estáis desarrollando desde el Ayuntamiento del Campello y luego, Sergio, desde Aguas de Alicante? Esta acción, precisamente este tipo de acciones son fundamentales. Antes hablábamos de las 3 patas de administración local, empresa y vecinos. Es fundamental esa ayuda, esa concienciación por parte de todos los vecinos del mundo que nos ha tocado vivir en el municipio en el que nos ha tocado vivir. Entonces, toda esa gestión que podamos hacer que sea algo que nos podamos retroalimentar las dos partes. Es decir, que el ayuntamiento sea capaz de transmitir a los vecinos qué es lo que se está haciendo y que el vecino pueda decir y actuar sobre ese entorno, porque al final esto es una cosa de todos. Evidentemente, cuando uno habla, por ejemplo, ahora que estamos hablando de tarifas de agua, hablamos de tarifas de agua de un conjunto y hablamos de consumo de un conjunto. Uno podrá gestionarse muy bien si al final tenemos uno al lado que pues llena 2 piscinas olímpicas, pues bueno, para eso está la tarifa progresiva, que de alguna forma pues le decimos que bueno, está muy bien, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, este tipo de concienciación que podamos hacer, no solo el tema del agua, sino el tema de los residuos. Hay una pata también que nos hemos olvidado y que no hemos tocado, es el tema de residuos. Esa gestión eficiente, el poder tener una planta que los gestione adecuadamente, que podamos tener una ciudad limpia y agradable, que los contenedores sean tratados de una forma buena y óptima, concienciar a la gente de que cuando son las 9 de la noche y uno saca su bolsa de basura a la calle y al vertedero, al contenedor, de verdad, ahí no acaba. O sea, aquí no viene un ovni y se lo lleva a la cara oculta de la luna. Es ahora cuando empieza esa gestión que hay que hacer de una parte tan sensible como son los residuos que genera una población. Estábamos hablando de suministros como agua y tenemos que hablar también de residuos. Esa participación del público, esa participación de los vecinos en esa gestión creo que es fundamental y que sepamos que esto forma parte de un conjunto de acciones que es una cosa de todos. Sergio. Pues también hacemos muchas acciones en ese sentido, ¿no? Hacemos campañas de concienciación del uso del agua, con catas de agua, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Para demostrar, ¿no? La calidad del agua que suministramos.
También en los colegios, ¿no? Tenemos proyectos de acuología, que es formación para el uso sostenible del agua y también medioambiental. Hacemos también La Gota Viajera, ¿no? Una obra teatral que hemos hecho muchas veces aquí en el Ayuntamiento del Campello, ¿no? Para explicar el ciclo del agua y motivar a todos los niños, lo que al final son nuestro futuro, ¿no? Y los que prescriben también a sus mayores. Tenemos el Museo de Aguas de Alicante, que es de todos, está en Alicante, pero es de todos, que cumple precisamente este año 15 años, y que ahí actuamos, hacemos tanto campañas de concienciación, educación medioambiental, también se ve como lugar, ¿no? También para expresar la expresión artística, ¿no? Y cultural del entorno. Y luego en concreto, además, ¿no? Ya que estamos hablando de turismo, ¿no? También hacemos campañas conjuntamente por ejemplo, con la Asociación de Restaurantes de Alicante, ¿no? Con la Asociación Provincial de Hoteleros de Alicante y Pisos Turísticos, con la campaña No derroches agua, derrocha compromiso, ¿no? La hicimos hace unos meses en la instalación de tótems en los hoteles y en los restaurantes, ¿no? Para concienciar a ese turista, ¿no? De que haga un uso responsable del agua, ¿no? Que nos viene bien a nosotros y nos viene bien a toda la sociedad, ¿no? Aparte, yo también estoy convencido que nosotros cuando vamos a comprar algo, si nuestro proveedor, ¿no? Nuestro suministrador o a quien le compramos vemos que es sostenible, pues nos atrae mucho más, ¿no? Y con lo cual también es bueno para el turismo, para garantizarse su futuro y para garantizarse también esa clientela, ¿no? En ese sentido, bueno, pues continuamente hacemos campañas, actos como los de hoy, ¿no? Para concienciar a la ciudadanía, porque la comunicación es muy importante, hay que trasladar lo que hacemos, hay que trasladar los problemas que hay y cómo los afrontamos, pues bueno, pues para tener garantizado este recurso por muchos años, ¿no? Pues estamos llegando ya al cierre de esta segunda edición. Me gustaría agradecer principalmente la colaboración del medio de comunicación líder de Alicante, que nos da la cobertura audiovisual en este proyecto, un innovador medio que ofrece contenidos de calidad en formato abierto y centrados en el ámbito empresarial. Podréis ver cada una de estas jornadas en el espacio que el medio de comunicación ha dedicado a Una Hora del Cambio. Y para cerrar, me gustaría pediros una breve reflexión, síntesis, frase de cierre para culminar con esta segunda jornada. Juanjo. Pues un municipio o es sostenible o no será. Un municipio tiene que mirar a su futuro o no seguirá siendo. Y un municipio tiene que gestionar adecuadamente todo su entorno, no solo pensando en un hoy, que evidentemente tiene que hacerlo, sino planificando. Esa palabra planificar creo que es importantísima si queremos tener un cierto futuro lógico, normal y que podamos tener. Al final los recursos son limitados, el espacio es limitado, no podemos depender, como estábamos hablando, de lo que llueva o no llueva. Hay que mirar con muchísima antelación. Con esto de la comunicación, eso también hay que explicarlo, porque evidentemente no estamos en una sociedad que mire mucho más allá. La inmediatez forma parte de nuestra sociedad. Bueno, pues hay que pensar que esto posiblemente no sea inmediato, pero sí que hay que decir que eso tiene que ser cierto. Muchas gracias, Juanjo. Pues en la misma línea, la verdad es que no se me ocurre nada mejor que decir en ese sentido. Al final, nuestro planeta tiene los recursos limitados y tenemos que, no solamente a la hora de beber agua, sino a la hora de cambiarnos de móvil, a la hora de cambiarnos de cámara, a la hora de cambiarnos de ropa, tenemos que pensar en que hay que reciclar, hay que intentar agotar lo más lento posible los recursos y no cambiar por cambiar, ¿no? Es un tema muy general, pero es verdad, es la única opción que tenemos a día de hoy para que nuestros recursos que utilizamos porque un teléfono tiene miles de productos minerales que utilizan, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar conservar, ¿no? Y lo que tenemos y reutilizarlo y garantizar de esa forma que podemos seguir disfrutando de este planeta por muchos años. Juanjo, Sergio, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias a todo el público asistente también. Invitaros el 11 de junio a seguir esta ruta que tenemos con A Una Hora del Cambio en el municipio de Monforte del Cid y hasta la próxima. Muchas gracias.